El municipio de Guayaquil dispuso la apertura de 20 ventanillas desde las 7 de la mañana a partir del día 2 de enero para facilitar el pago de los impuestos prediales urbanos y rurales, contribuciones especiales de mejoras y tasas. Para los adultos mayores tenemos atención preferencial. Vamos a tener una zona con carpa, con sillas, donde van a estar debidamente cómodos y van a poder pasar a ser atendidos si así lo requieren. Para comodidad de los ciudadanos se activaron múltiples opciones de pago electrónico, las cuales estarán habilitadas desde el mismo día 1 de enero. Recuerde que en la página web www.guayaquil.gov.es puede consultar los valores pendientes y también realizar la cancelación respectiva con tarjeta. En ese caso, el recibo estará listo 48 horas después. La atención está disponible no solamente aquí en las ventanillas, sino en toda la red bancaria del país. Y nosotros tenemos también máquinas que se llaman kioscos municipales, donde uno puede pagar directamente consultando en la pantalla su código catastral y obviamente pagando con tarjeta los valores establecidos para el impuesto predial, contribuciones especiales de mejora y también las tasas. Recuerde que para beneficiarse del 10% del pago del impuesto predial, debe cancelar durante la primera quincena del mes. El descuento baja un 1% cada quincena hasta llegar a su valor real en junio. Crisis de seguridad que estalló en Ecuador sembró el terror en la población civil y amenazó su estabilidad democrática. La corrupción en las instituciones es el principal aliado del crimen organizado, que necesita de impunidad para consolidarse. Metodología utilizada por los miembros del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, e implementada en ese país por Rafael Correa. Son precursores de prácticas que asientan las bandas organizadas en los centros penitenciarios y los utilizan como cuarteles para sus negocios criminales. Es necesario garantizar a la ciudadanía ecuatoriana que sus cárceles sean un sistema para reformar a las personas que se han visto envueltas en actividades ilícitas y transformarlos en ciudadanos útiles, no de hacer de ellas escuelas para la delincuencia. Por ello, desde las instituciones europeas debemos seguir cooperando con el Ecuador como un socio clave de la región en materia de seguridad y a su presidente, Daniel Noboa, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico internacional. No estamos solos, gracias a Dios, el mundo sabe lo que está pasando en Ecuador. Escuchaba usted la voz de Leopoldo López Gil, él es político, empresario y activista venezolano, que desde el 2019 es diputado del Parlamento Europeo por España, dentro de la lista del Partido Popular. Padre de Leopoldo López, líder opositor venezolano que se encuentra en el exilio. Leopoldo López Gil tiene nacionalidad española desde el 2015 y ha trabajado para denunciar la situación en Venezuela y en países latinoamericanos. Señor López Gil, buenos días y buenas tardes para usted. Bienvenido a Así Amaneció. Muy buenos días, Guillermo, y gracias por la invitación. Aquí estamos desde luego a mitad del día y un día muy frío, envidiando no estar en el Ecuador. Bueno, no sé si la palabra hoy en día es envidiando por lo que está pasando en nuestro país. Primero que todo, agradecerle porque están pendientes de lo que pasa en Ecuador. ¿Cuál fue el resumen de la jornada ayer en el Parlamento Europeo, específicamente sobre el tema de Ecuador? Bueno, ayer intervinieron distintas facciones, es decir, todo un abanico completo de la representación política en el Parlamento Europeo, con una unanimidad total en cuanto a la necesidad de respaldar al régimen democrático que existe en el Ecuador, el Estado de Derecho y las medidas extraordinarias que se ha visto forzado el presidente Noboa a tomar para poder retomar el control de yo diría casi un complot para tratar de revertir el Estado democrático, la estabilidad democrática de Ecuador. Me sorprendió que todos los representantes de distintos, digamos, visiones políticas, ideologías políticas,
hayamos coincidido en esta situación. Es muy poco usual que se dé, pero se ha dado en el Ecuador. Señor López, eurodiputado, ¿me puede dar un poquito más de contexto? Porque sus acusaciones ayer contra el Grupo de Puebla y específicamente contra Rafael Correa Delgado, expresidente del Ecuador, fueron muy fuertes. Bueno, porque lamentablemente yo he tenido la experiencia personal, pues de haber vivido como el socialismo del siglo XXI, un gobierno en Venezuela dirigido entonces por el teniente coronel Hugo Chávez y posteriormente por el señor Maduro, grandes aliados de Rafael Correa, utilizaron las cárceles como un sistema para amedrentar a la sociedad, a los opositores, teniendo siempre un control en Venezuela se le llaman los pranes, es decir, los jefes de bandas, y estos jefes de bandas a su vez pues secuestraban, robaban, asesinaban, etcétera, siempre a la sombra del gobierno y a veces hasta yo diría con instrucciones del gobierno. Esto es una lamentable metodología utilizada por distintos países miembros del Foro de Sao Paulo, lo mismo el Grupo de Puebla, y no fue nada extraño para nosotros que dónde fueron a parar los secuestrados en el caso del Ecuador, pues a las cárceles. ¿Y dónde estaban los jefes que estaban manteniendo todo el sistema? En las cárceles. Creo que lamentablemente tenemos que denunciarlo como una metodología y no nos sorprende pues que esto es algo que se utiliza para revertir el sistema democrático. A esta hora, cuando son en Ecuador las 8 de la mañana y 13 minutos, estamos dialogando en directo con España, con el economista Leopoldo López Gil, eurodiputado del Partido Popular. Economista López, Carlos Galecio le saluda. ¿Es más allá de la expresión de apoyo del verbo posible obtener otro tipo de impulsos a la lucha contra las bandas, el narcotráfico y lo que está ocurriendo, incluso la intromisión del narcotráfico en las entidades e instituciones públicas? ¿Es posible realmente? Sí, sí que es. De hecho, el Ecuador pertenece a un grupo de trabajo que se llama El Pacto con la Unión Europea, donde la transmisión, la coordinación de datos, entre otras cosas, estadísticas, datos, nos va a permitir trabajar con mayor eficiencia en contra de estas amenazas del narcotráfico y el crimen organizado. Además, hay posibilidades, desde luego, en el caso de Ecuador, reales, de obtener apoyos muy específicos en cuanto al entrenamiento de personas en el ámbito de la administración administración penitenciaria, el tema de la educación y las tecnologías apropiadas, etcétera. Yo creo que sí, podemos ir mucho más allá del verbo y lograr, como ya lo estamos haciendo, con acciones muy relevantes. Señor López, Ronald Córdoba lo saluda, gracias por estar aquí en la mesa de Así Amaneció. Entremos un poquito en Venezuela. Venezuela, ¿qué augurio se ve en el futuro? ¿Cómo ve a Venezuela de aquí a los próximos años? Bueno, lamentablemente Venezuela es un ejemplo de cómo se puede acabar a un país con el populismo han empobrecido al país, un país que como ustedes bien saben era un país petrolero con muchísima riqueza como Estado, y el país pues tenía una serie de dificultades, pero venía mejorando. Hoy en día, desde que el socialismo del siglo XXI tomó la conducción del gobierno, se pasó de casi 4 millones de barriles diarios de producción de petróleo a menos de 700.000. Es decir, no hay futuro para Venezuela.
Con la conducción actual no hay futuro. Eso es evidente. Hay 8 millones de venezolanos que han dejado el país, de un país con una población menor a 30 millones, o sea, la tercera parte del país ya ha dejado el país. Y está claro que con la conducción de Nicolás Maduro y su pandilla, pues lógicamente no vamos a tener... Ok, de acuerdo. Y entonces no hay posibilidades de sacar a Maduro del poder. Sí que las hay, y la voluntad popular está allí. Si se permitiese ir a unas elecciones transparentes como las han tenido ustedes en el Ecuador, ciertamente estaría fuera Maduro. Mi apreciado compañero, pero desde un escritorio eso no se va a poder. Eso tiene que hacerlo el pueblo venezolano en las calles. Si no, será eso imposible. Bueno, usted sabe muy bien de dónde vengo yo y de dónde viene mi hijo y cuánta gente estuvo en las calles y cuántas vidas ha costado. O sea, no me tiene que decir a mí que la calle es necesaria. La calle, por supuesto que es necesaria, pero también esto es un elevadísimo costo cuando se pone la vida por delante. Eurodiputado, mi última pregunta. ¿Cuál cree usted que va a ser el futuro ahora de un país que usted veo que le tiene mucho cariño como Ecuador? Si seguimos adelante siguiendo, por ejemplo, el respaldo suyo y las medidas que ha tomado Ecuador, ¿usted le ve un fin a ellos donde nos ve un fin a nosotros donde nos podamos librar de esto? Sí, desde luego, porque hay una gran ventaja en el Ecuador en este momento, es el respeto a las instituciones. Han dado unas muestras clarísimas de que las instituciones están todavía firmes y hay una voluntad, no solamente por parte del Ejecutivo, del presidente Noboa, sino de todos creo yo hasta ahora, como se han manifestado, todas las personas razonablemente sensibles y democráticas van a estar respaldando esta necesidad de tomar medidas bastante extraordinarias, bastante dolorosas a veces, la suspensión, estados de emergencia, etcétera. A nadie le gusta esto, sobre todo a quienes creemos pues, que el Estado de Derecho es el fundamento de la democracia. No nos gusta, pero cuando se ve en necesidad para conservar la supervivencia del sistema, es también la única forma de mantener la dignidad y la libertad en el país. La verdad es que sí, tenemos que sufrir un poco para llegar a un fin común, que es que Ecuador se libre de este proceso que estamos viviendo en este momento, que no solamente es doloroso, sino también es costoso. Eurodiputado López Gil, le queremos agradecer muchísimo, no solamente por haber estado esta mañana